Hola, buenos días a todos. Soy Esther Moreno y primero quería dar las gracias a la Asociación ENOL por el empeño y la difusión que hacen año tras año en difundir, informar a todo el mundo de la importancia de la alta capacidad. Dada esta introducción, me gustaría compartir con todos ustedes mi presentación. Perfecto, a ver. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Yo les voy a hablar de lo que es la gestión emocional y de la importancia del acompañamiento emocional. Y he titulado esta conferencia Brillar sin romperse, porque no es fácil tirar adelante cuando se tiene alta capacidad y el mundo no te entiende. ¿Quién soy yo? Pues bueno, soy psicóloga, soy educadora social, soy coach y me he ido formando en varias terapias que me ayudan a entender y a profundizar en la persona, ¿no? Y en las cosas que le suceden. Todas las personas tenemos una luz propia, ¿no? Que nos impulsa a vivir con plenitud y poder brillar. Y si hay algo que me caracterice es la confianza en la mejora del ser humano poco lo que os decía, ¿no? A los terapeutas que nos dedicamos a atender a las personas, estamos siempre en constante evolución y en formación continua. Una mente brillante no implica una vida fácil. A menudo es todo lo contrario. Las personas con altas capacidades son tan reales como el resto. El problema que tienen es que piensan y sienten con una mayor intensidad. Tanto es así que a veces les gustaría desenchufarse la cabeza porque les atormentan los pensamientos y les cuesta mucho encontrar el botón de pausar, ¿no? Y me encantaría compartir con ustedes una historia de las que me puedo encontrar habitualmente en la consulta. Si me permiten, la voy a leer, ¿vale? Y es la historia de Mark. Mark tiene 16 años, alta capacidad. Identificación oficial a los 8 años. Un genio, decían, un fuera de serie. Va sobrado. Pero nadie le preguntó cómo se sentía. Desde pequeño se sentía raro, no por lo que sabía, sino por lo que sentía. Las películas le hacían llorar cuando a los demás les hacían reír. Las bromas lo herían como cuchillas. El ruido de clase lo sacaba de quicio. Era como vivir sin piel. En primaria, los profesores lo mandaban a la biblioteca para que no se aburriera. Aún sin guía, su inquietud y su hambre por aprender hacía que devorara libros. Pero también lo sacaban de los recreos. No sabe sociabilizar, siempre quiere tener la razón, no encaja con el grupo, se enfada por todo, ya que todo lo sentía injusto. Fue así como Mark comenzó a agachar poco a poco la cabeza y se forzó a no destacar, a intentar ser invisible. Pero su mente no podía parar y su corazón tampoco. Había empezado a experimentar lo que era ser diferente, el no poder compartir, el quedarse solo antes que fingir ser quien no era. En secundaria, el bullying apareció de una manera muy sutil, pero tremendamente doloroso para Mark. Silencios, ojos que se giran, grupos de WhatsApp donde él nunca estaba, risitas cuando levantaba la mano y una soledad intensa que no se ve, pero que se va calando dentro y te va borrando. A los 15 años, Mark ya no hablaba con nadie, solo respondía lo justo en casa. En clase todavía sacaba buenas notas, pero había empezado a perder su interés y a bajar el rendimiento. Llevaba ojeras, comía poco, ya no quería ir a las excursiones, ni tan solo celebrar su cumpleaños. Un día escribió en una libreta, no sé qué me duele más, si sentir tanto o que nadie me vea. Sus padres pensaban que era adolescencia. Los profesores decían que era vago, que ella no se esforzaba. Él pensaba que todo lo que sucedía era su culpa. Hasta que una mañana se levantó y no contestó, ni fue al examen que había preparado durante semanas.
Se encerró en el baño, apagó la luz y quiso desaparecer. Esta es la historia de Mark, como podría ser la de María, la de José, la de Pedro, la de centenares de chicos y chicas que veo en consulta, ¿no? Esto es una historia que está compuesta por pedacitos de muchas historias dolorosas con las que nos encontramos día a día. ¿Qué nos encontramos? Por un lado, hay una gran capacidad cognitiva. Es verdad que son niños identificados con altas capacidades, superdotados, pero con un desorden emocional. ¿Por qué? Porque sienten que no encajan en el mundo. Me gustaría un pequeño apunte, que para mí esto es algo súper valioso que quiero inculcarles, ¿no? Para poder pensar que realmente se puede cambiar, ¿no? Entonces, nuestro querido Santiago Ramón y Cajal, que recibió un premio Nobel, ¿no? Por el descubrimiento de la neurona, y él decía una frase, ¿no? Que dice así: somos los arquitectos de nuestra vida. Entonces, con empeño, con acompañamiento, con un seguimiento, todo el mundo puede modificar, incluso el malestar. El propósito en la vida, cada uno sabe cuál es. Durante el proceso la idea es que cada uno lo vaya encontrando, pero lo que es imprescindible, los ingredientes para poder encontrarlo, es conectar con tus valores, es sentirte equilibrado para poder obtener la clave de la felicidad. Y si más no, acercarte a ella. Para ello me encantaría poder hacer una breve explicación de lo que es la etapa vital en consulta, que es lo que nosotros vemos, ¿de acuerdo? Y en la infancia hablamos de niños menores de 6 años que todavía no pueden hacer un test de inteligencia por la edad, pero sí que ya podemos hablar de precocidad. Esos niños son como bombillas de 1000 vatios, van enchufados y van iluminados todo el día, ¿no? Tienen, pues eso, un desarrollo cognitivo precoz. Son niños que con 2, 3 años aprenden a leer, tienen preguntas absolutamente por y para todo, ¿no? Tienen ya una alta sensibilidad, tanto sensorial como emocional. Y cuando hablo de sensorial, las mamás me entenderán muy bien. Les molestan todas las etiquetas, tanto que incluso se las tienen que llegar a arrancar, ¿no? Son muy, muy, muy sensitivos. Y empiezan a tener una conciencia existencial temprana. ¿Por qué me trajisteis a este mundo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo he venido? ¿Cuál es mi misión? Y son cosas que nos sorprenden porque aparecen a muy corta edad. ¿Qué pasa cuando esa bombilla no puede lucir siempre y en todos los lugares? Pues que tienen un desbordamiento emocional. Sus cabecitas todavía no están preparadas para gestionar toda emoción, ¿no? Los disgustos, las alegrías, ¿no? El enfado. Entonces es cuando se funden y agotan a los de al lado. Ahí empiezan las primeras frustraciones, sobre todo si no tienen el alimento cognitivo, que es lo que les hace avanzar, que es lo que les hace crecer, ¿no? Entonces son niños que necesitan retos, necesitan inquietudes, necesitan seguir aprendiendo. Y también aparecen los miedos irracionales. ¿Qué voy a hacer yo con 4 o 5 añitos si mis papás se mueren o les pasa algo? Entonces ahí empiezan los miedos, los terrores, la angustia, ¿no? Pasamos a la etapa de la adolescencia, que, que tela marinera, los padres que ya tenemos adolescentes, es una etapa importante, pero cuando encima son con altas capacidades, se juntan otros factores. Se junta, ¿qué es adolescencia? Es un volcán a punto de explotar. Nunca sabemos cuándo va a dinamitar, ¿no? Ya lo que decíamos, en sí hay un cambio hormonal súper importante a nivel corporal, a nivel mental, a nivel físico. Hay esos cambios de voz, aparece vello donde antes no había, ¿no? Empiezan a estirarse, que a veces se ven hombres y mujeres, pero con una mentalidad todavía como de niño, ¿no? Hay una desincronía en el crecimiento. Empiezan a buscar una identidad. ¿Quién soy yo? Y para eso es importantísimo el grupo. Por eso son personas que sufren tanto
cuando no encuentran un grupo en el que sociabilizar y en el que sentirse identificado. Empiezan con la comparación social, sus inquietudes son distintas a la de los demás. Por eso empiezan a sentirse más aislados, más solos, porque no pueden compartir exactamente lo que a ellos les gustaría, ¿no? Y a veces hay una incomprensión por los padres. Es obvio, la etapa de la adolescencia se genera una brecha. Dejan de ser los niñitos, ¿no? De papá y de mamá que hasta ahora les decíamos y hacían caso y escuchaban, ¿no? Y mostraban todo su cariño, toda su ternura, pero rompen en la adolescencia. Es algo importantísimo que como adultos nos cuesta, pero tenemos que entender que forma parte de la evolución. ¿Qué se les incorpora a las personas con alta capacidad? Pues este perfeccionismo extremo que los ata al sufrimiento continuo, porque nada de lo que hacen es suficiente. Todo eso les provoca muchísima desregulación emocional. Generan mucha ansiedad el saber que nunca llego, el que no lo voy a hacer suficientemente bien. Me estoy condicionando, ¿no? Continuamente, pero de pensamientos negativos, ¿no? Y empiezo a tener miedo, miedo al fracaso, miedo a no pertenecer, miedo a no dar todo lo que se espera de mí, ¿no? También se caracterizan por una rumiación excesiva. Hay un exceso de pensamiento, ¿no? Tanto es así que lo que os decía inicialmente, que a veces les encantaría desenchufarse, ¿no? Pero no encuentran la manera. Y cometen, esto es algo muy común que me encuentro, que es la parálisis por el análisis. Están pensando, 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 pensando todas las opciones posibles y les cuesta pasar a la acción. Los papás a veces les dificulta, incluso a los profesores, ¿no? Decir, ¿no están listos? Pues, ¿cómo es que no lo entiende? ¿Cómo, no es que no lo entienda, cómo que no da una respuesta rápida o automática, ¿no? Y yo siempre explico un ejemplo que se va a entender rápidamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, por las mañanas abro mi armario y tengo una camiseta y un pantalón, ¿cuánto voy a tardar en vestirme? Menos de 3 segundos, seguramente. Pero ¿qué sucede cuando yo abro ese armario y hay 50 camisas y 27 pantalones? Que voy a tener que contemplar más variables. ¿Dónde voy hoy? ¿Qué temperatura hace? ¿Es apropiado? ¿Voy a la playa? ¿Voy a un evento? Entonces, todas esas variables son las que ellos tienen en su cabeza y contemplan antes de tomar una decisión. Por eso muchas veces parece que tengan un pensamiento ralentizado, que no es que en realidad sean lentos, es que tienen que escanear todas las opciones posibles para quedarse con la mejor. Y una vez pasada y superada la etapa de la adolescencia, viene la juventud. Pero con la juventud no exime, ¿no? de determinadas preocupaciones. Yo siempre digo que la juventud es como una orquídea, donde cuando se dan las condiciones óptimas, la persona brilla, resalta, luce, buscan su identidad, tienen un sentido profundo de lo que es la vida. Pero también empieza la presión social. ¿Tienes pareja? ¿Vais a tener hijos? ¿A qué te estás dedicando? ¿Todavía no has encontrado trabajo? Y es el paso donde empezamos a separarnos, ¿no? De los progenitores, de los padres, para poder independizarse y vivir de manera más autónoma. ¿Qué le sucede a las personas con altas capacidades? Pues que tienen crisis profundas de existencia, ¿no? Se cuestionan absolutamente todo. ¿Es la carrera que yo quería? ¿Estoy donde yo quiero estar? ¿Para qué me va a servir? ¿Quiero dedicarme toda la vida a esto? Como podéis entender, sigue la rumiación, ¿eh? Tienen esa insatisfacción crónica por esa autoexigencia que tienen en absolutamente todo, en las relaciones sociales, a nivel académico, en el hogar, en todas las áreas de su vida, ¿no? Y siempre se tienen que dar más y más, y eso acaba con un agotamiento continuo, ¿no? También generalmente, sobre todo los divergentes, son personas muy dispersas. Son tan dispersas que quieren abarcar tantas cosas que muchas veces no acaban de abarcar ninguna, ¿no?
Todo eso, fijaros, ¿en qué se convierte? En ansiedad, en estrés, en angustia. Y cuando eso perdura en el tiempo, aparecen las primeras depresiones, ¿vale? O los síndromes de quemado, ¿no? De quemazón. Y también otro problema que encuentro son las dificultades para mantener los proyectos a largo plazo. Es cierto que estamos en la sociedad de la inmediatez, que lo queremos todo rápido y ya, ¿no? Entonces, cuando esos cerebros van tan rápidos, necesitan alimento, los términos a medio y largo plazo cuestan sostenerlos, ¿no? Y ahí es donde muchas veces vienen bajones y abandonan las actividades. En general, ¿qué signos de alarma podemos detectar para decir, uy, voy a poner atención, ¿qué hay aquí atrás? ¿De acuerdo? Si sabes que puede con todo, pero no obstante no se permite fallar, probablemente la persona está pidiendo ayuda en silencio. Entonces, esos signos de alarma, ¿no? Tal vez que podemos ir detectando es esa irritabilidad, o esa rabia contenida sin motivo aparente, ¿no? Es esa ansiedad anticipatoria que todavía no ha sucedido nada, pero ya me estoy preocupando, ¿no? Por cuando encuentre trabajo. Es decir, pues que todavía no has acabado la carrera. Si todavía estás en BAT, ¿no? Todavía no sabes qué carrera vas a elegir. Bueno, pues muchas veces predicen el futuro, pero no son capaces de elaborarlo. Se quedan en la angustia y en el miedo, ¿no? La autoexigencia, esto es un patrón que les acompaña a lo largo de toda su vida, ¿no? Y esa inseguridad que sienten continuamente al no ser suficiente, al no dar lo mejor, al no poder dar todo el rendimiento que ellos consideran, ¿no? Y muchas veces esos nervios, ese miedo empieza a manifestarlo el cuerpo en forma de somatización. Cuando una persona sufre y sufre en exceso, hay un comportamiento psicológico que es natural y que es sabio, que es la desconexión, ¿no? Entonces hay una desconexión o una disociación del tema emocional porque así ni sufro ni padezco, ¿no? Y la máquina sigue funcionando. Claro, imaginaros qué significa vivir disociado, ¿no? La cabeza va por un lado, el cuerpo y las emociones por otro. Miedo constante al fracaso, a no encajar entre el grupo de iguales, los intereses no son los mismos, los pensamientos no son los mismos, las reflexiones no son las mismas, ¿no? Entonces, cuando las inquietudes yo no las puedo compartir, me acaba generando un sentimiento de soledad, que va haciendo que poco a poco yo me vaya aislando y poco a poco vaya perdiendo el grupito o los pocos amigos que yo pueda tener. Entonces, fijaros también, ¿no? La pobre o nula autoimagen. En general, y aquí hablaría de chicas y también de chicos, ¿no? Es verdad que las redes, los medios no nos ayudan, ¿no? Pero incluso los chicos que no se ven lo suficiente, ¿no? Fijaros, todo este malestar que acaba produciendo pues explosiones, ¿no? Y un llanto incontrolable, de decir, es que ya no sé qué me pasa, porque es un cúmulo de tantas cosas que es difícil detectar. Fijaros qué curioso, ¿no? Mi hijo saca un 10, pero se castiga por no ser perfecto. Y aquí quiero hacer una pregunta, ¿no? Fijaros, otra familia que me decía, mi hijo tiene un CI de 145, pero cada noche me dice que no quiere vivir. ¿Dónde encaja eso en un test de inteligencia? ¿No? ¿Qué maravilla hay en tener un CI tan elevado si hay una descompensación emocional? No nos sirve para nada. Siempre digo, ¿no? que tener un alto coeficiente intelectual con una baja gestión emocional es como tener una gran enciclopedia, pero que si no la accionamos, si no la impulsamos a que haga un cambio, que haga un giro, a que vaya a la acción, no nos sirve para nada. El sistema falla. Claro, lo fácil es criticar y a mí lo que me encanta es construir, ¿no?
Me encantan los congresos como esto, como este, perdón, porque tenemos voz diferentes profesionales y la idea es que cada uno desde su parcela pueda aportar su realidad, lo que ve y podamos ir construyendo, ¿no? Es verdad que el sistema falla, como también falla la sociedad, ¿no? Pero para mí lo más importante es que mientras la intervención educativa solo contemple la parte cognitiva, la parte memorística, estamos un poco perdidos. ¿Por qué? Porque tener alta capacidad no es tener facilidad de pensamiento, ¿no? O capacidad de memorización. Es la necesidad de poder elaborar esos pensamientos, ¿no? Es la necesidad de preguntarte cosas, de comerte la cabeza, de resolver, de poder tener esas conversaciones trascendentales con ese entorno que te acoge, ¿no? Y que te alimenta el alma cuando tú puedes compartir, ¿no? Claro, cuando perdemos esa motivación, cuando nos vamos desinflando, cuando al final estudiar se convierte en algo memorístico, ¿no? Donde realmente no valoran mis opiniones, empieza a decaer el alto rendimiento, ¿no? Entonces es cuando empiezan estas etiquetas de, "Buah, es que es vago". Claro, como sabe que tiene altas capacidades, no se esfuerza. Muchas veces están 6, 7 horas en clase, ¿no? Aburriéndose porque saben perfectamente, ¿no? La lección. Y es verdad, y el profesor tiene que repetir para la primera fila, para la segunda, para la tercera. Entonces, para ellos es muy tedioso, ¿no? Las tareas repetitivas. Entonces, muchas veces sale ese carácter, ¿no? Cuando son más pequeños, les cuesta de contener y lo vemos físicamente más, ¿no? Vemos cuando tiran el lapicero, se les caen los papeles, dices, qué niño más desastre. No, es la manera de romper con ese aburrimiento. Y cuando ya son un poquito más mayores, esa desconexión la hacen mentalmente. Y ahí es donde está el riesgo, porque cuando yo me voy, cuando yo viajo mentalmente y me voy lejos, a veces me cuesta volver. Y es cuando el profesor ha empezado con nueva materia y yo ya me he perdido, ¿no? Y también falla, pues que sienten demasiado, súper intensamente. Y si no damos herramientas para esa regulación emocional, es ese volcán en erupción que hablábamos. La raíz del malestar no es la conducta es aquello que observamos y que vemos, es algo externo. La verdadera raíz del malestar es la emoción comprendida, es lo que me sucede por dentro. Y son niños que realmente, por más que les digas, cálmate, no necesitan calmarse, necesitan ser comprendidos. Y a partir de esa comprensión ya llega la calma. Como siempre, el enfoque que yo hago, ¿no? Trabaja para el equilibrio entre los tres cerebros, si lo pudiéramos decir así, ¿no? Entre el sistema reptiliano, que es la parte más primitiva, es la parte más automática, el sistema límbico, que es donde se centran, ¿no? Las emociones. Lo explico muy rapidito, pero para que se pueda entender. Y el neocórtex, que es la capacidad de pensar, de razonar, ¿no? De discernir que tenemos. Buscamos el equilibrio de las tres partes. Si tenemos una capacidad intelectual muy desarrollada, pero no desarrollamos el tema emocional, pueden ser personas muy poco empáticas con el entorno. Pero en cambio, si son personas súper mega emocionales, que se derrumban, que no pueden gestionar, que no pueden sostener, difícilmente van a avanzar en su vida. Y las personas que actúan por impulsos y que no se paran a pensar previamente, podrían llegar a hacer barbaridades. Entonces, ¿para qué es importante ese equilibrio, no? Pues para que haya esa coherencia y para que sean personas responsables entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y para mí ese es el eje del trabajo que yo hago con ellos. Y a modo un poco práctico, porque sintetizar, cada persona cuando viene es un mundo y intentamos hacer un traje a medida para lo que necesita esa persona. Pero he querido sintetizar como en tres bloques un poco la intervención para poder compartir cómo lo abordo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la persona viene, en el momento presente, ¿no?
¿qué hacemos? Pues hacemos ejercicios de autoconocimiento, trabajamos los valores, ¿no? ¿Cuál es tu esencia? Para mí los valores es la esencia, es la madera con la cual yo estoy hecho, ¿no? Es la nobleza. Y son personas como muy puras, como muy reales, ¿no? Muy sensibles. También vemos qué estilo de personalidad tienen. Si son personas más mentales, más emocionales o más que pasan a la acción. También cuáles son sus inquietudes personales, qué les inquieta, qué les conmueve, ¿no? ¿Qué les da miedo? ¿Qué les gusta? Hacemos un retrato de lo que son, ¿no? Y eso nos sirve para tener un punto de partida. Y lo más importante, considero en consulta, sobre todo en las primeras sesiones, es darles voz para que puedan expresarse sin esperar nada a cambio. Y cuando digo nada, es que en la escuela se espera que tengan un rendimiento académico. En casa, obviamente, se espera que sean unos hijos lo más perfectos, correctos, ¿no? Entonces, como ellos ya tienen demasiada presión, lo que precisamente hacemos, ¿no? En consulta es que sea su espacio y puedan explayarse, ¿no? Sin pretensiones, sin que ellos sepan que esperamos algo, porque en realidad queremos darles ese espacio. Entonces es muy importante cuando escuchamos la narrativa, ¿no? Detectar qué se dicen y de qué manera, cómo se hablan, ¿no? Cómo se dicen las cosas, cómo se las cuentan. Detectamos cuáles son las emociones básicas también, otro pilar fundamental, ¿no? Las emociones tienen que estar en equilibrio y cuando cualquiera de las emociones primarias están en desequilibrio, van a hacer que la persona se vuelque, ¿no? Que haya allí una mala regulación, ¿no? Y también empezamos a detectar cuáles son las creencias limitantes que forman parte ya del día a día de la persona. Cuando la intensidad no tiene sostén, nace la herida. Y ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde estamos los profesionales, para detectar y para sostenerlos. Y me encantaría compartir con vosotros una pequeña visualización que quiero compartir. A ver, ay, perdón. Vale, pues me gustaría que cerrarais los ojos, que conectarais con vuestra respiración y que dejarais que viniera a vuestra mente todas aquellas miradas hacia atrás, los recuerdos, los acontecimientos importantes de vuestra vida. Vamos tirando hacia atrás y voy recordando desde mi época más reciente, voy yendo más hacia atrás como si de un álbum de fotos sucediera y voy recordando todos esos momentos importantes de mi vida, tanto positivos como negativos. Algunos de esos recuerdos nos colman de alegría, otros, en cambio, nos llenan de tristeza. Algunos de ellos nos asustan y nos conectan con el miedo. Pero no obstante, pensaste que no podías seguir adelante. Y fíjate ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde has llegado? Con todos los aciertos y con todos los errores. Eres un ser maravilloso. Eres tú. Y me encantaría que respiraras profundamente para integrar toda la fuerza y toda la energía que has necesitado para llegar donde estás ahora. Y agradécete internamente lo valiente que has sido. Y no olvides cuidarte y quererte.
Poco a poco respiramos y vamos moviendo los dedos de los pies, de las manos y volvemos al momento presente. El camino de nadie no ha sido fácil, todos hemos encontrado muchas piedras en el camino, pero fijaros que hemos llegado hasta aquí, hemos sido capaces de superar muchísimas cosas. Eso es lo que intentamos transmitir, ¿no? La fuerza, el poder que ya está dentro de ellos, sencillamente que todavía no lo ven. Vale. En el pasado, cuando hemos pasado la primera etapa del presente, que nos sirve como ese autoconocimiento, empezamos como a trazar el mapa interno de cada persona, ¿no? Y lo más importante no es que yo sepa cuál es su mapa interno, sino que la persona sea capaz de poder leerse, de poder leer la historia de su vida, ¿no? ¿Qué acontecimientos importantes han sucedido en la vida? Y aquí es tan importante los positivos como los negativos, porque todos han estado vividos y todos han sido necesarios para ser quien realmente son en este momento, ¿no? También vamos detectando esas creencias limitantes. Las creencias limitantes son esos pensamientos que son como frenos, que no nos permiten avanzar con libertad, con seguridad, ¿no? Son esos miedos que nos van reduciendo, nos van haciendo cada vez más y más pequeños, ¿no? Y no nos permiten brillar como nosotros somos. Y también una parte importante es la detección de traumas, ¿no? Siempre hablo de los traumas con T mayúscula y los traumas con T minúscula, ¿no? Un trauma con una T mayúscula es un impacto emocional muy grande donde yo he visto en peligro mi vida. En cambio, hay traumas con T minúscula que tal vez no es visto en peligro la integridad de mi vida, pero sí de mi autoestima. Entonces, esas faltas de respeto, esos insultos, esos desprecios, esas miradas que aun sin insultar son tan ofensivas, cuando se van repitiendo y se van repitiendo, van haciendo, ¿no? Una huella en el sistema emocional de la persona que lo conecta con el miedo. Entonces, detectamos y trabajamos los traumas, ¿no? Los traumas simples y los traumas complejos. ¿Qué sintomatología presentan, no? Pues ansiedad, insomnio, mal humor, aislamiento, somatizaciones, ¿no? ¿Cuántos dolores de tripa? ¿Cuántos dolores de cabeza? ¿No? Entonces el cuerpo empieza a hablar lo que la mente no puede decir, ¿no? Tienen una autocrítica exagerada porque van de la mano, ¿no? Con todo el tema del perfeccionismo. Vale, y aquí sería, yo os invito, tal vez ahora no tengáis el momento, ¿no? Pero si lo estáis viendo desde casa, que detengáis la presentación, que cojáis una hoja y que hagáis una línea. Y en esa línea, que sea un paseo por vuestra vida. Y esas cosas que os han llegado en la visualización, os pido que las podáis escribir. Porque cuando escribimos hacemos un gesto. Primero estamos vaciando cosas de nuestra cabeza para poderlas plasmar encima de un papel, pero también podemos ver todo lo que hemos superado y cosas que tal vez nos quedan todavía por superar, ¿no? El trauma no es la historia que ocurrió, sino la emoción que quedó atrapada en el cuerpo. El cuerpo habla, el cuerpo nos dice lo que la mente quiere callar, ¿no? Fijaros en una persona con alta capacidad emocional, ¿no? Eso es un mundo. O sea, ese trauma, como sienten con tan alta intensidad, les bloquea y les obstaculiza el día a día, ¿no? Porque les genera mucha ansiedad, deberían poderlo superar, ¿no? Solos y al no tener las herramientas y no saber, empieza con la culpa, ¿no? Y con la invalidación que se van haciendo personal. Y cuando ya
hemos limpiado la carga del pasado, ¿no? Lo que nos pesa, esas creencias limitantes las hemos podido convertir en creencias potenciadoras, ¿no? Es una parte maravillosa que me encanta trabajar porque es hora de recuperar los sueños, es momento de marcar nuevos objetivos, es encontrar y estar más alineado con el propósito de mi vida, ¿no? Es mantener a raya esa basura emocional. Y cuando hablo de basura emocional, me refiero a, hemos hecho un proceso muy grande previamente. Entonces, me gustaría poner un ejemplo. Cuando hay una casa que está súper desordenada, que no sabemos por dónde empezar, es como, wow, madre mía, si es que no sé si empezar a tirar la basura o empezar a barrer o empezar a fregar, ¿no? Porque está todo tan destartalado. Pero ¿qué sucede cuando tenemos los cristales como el chorro del oro? Que cuando vemos una motita de polvo o hay una pequeña gota de agua, se magnifica y la identificamos perfectamente. Eso es lo que sucede cuando tenemos una buena gestión emocional, que cualquier cosa, cualquier mota de polvo que tengamos en nuestro día, cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier palabra malsonante, es más fácil digerirla, es más fácil elaborarla, es más fácil transformarla, ¿no? Y poderte hacer como la papera de reciclaje, decir esto ya está, lo proceso, no tiene mayor importancia, delete, lo elimino y sigo adelante, ¿no? Entonces es una parte muy bonita porque ves cuando la gente tiene esa fuerza, ¿no? Cómo se van empoderando, cómo van sintiendo esa seguridad en ellos mismos, ¿no? Entonces vuelve a desarrollar, ¿no? Esa curiosidad, esa creatividad, esa imaginación que antaño tenían y que había quedado un poquito en el olvido, ¿no? Y se ven preparados, y se ven preparados y seguros para reconstruir su mejor versión. El yo VIP, ¿no? Que digo, de decir, es que eres la mejor persona que puedes ser, dentro de tus capacidades, sin entrar en comparativa, sin mirar al otro. Es, soy mi propio reflejo y acepto todas mis luces y todas mis sombras y sé cuáles son mis tendencias, pero como las conozco, las acepto y aprendo a quererme con todo ello. Entonces, utilizamos técnicas y herramientas de mentalización, ¿no? ¿Para qué? Para poder focalizarnos en aquellas cosas que son importantes. Dejamos de tener aquella dispersión de necesito estar en todo, que al final no estoy en nada, para focalizarnos y coger las cosas una a una. Y es súper bonito cuando ellos al final sienten, ¿no? Que no necesitan encajar, sencillamente necesitan expandirse, ¿no? Entonces, es posible brillar sin romperse, ¿no? Porque al final no es contenerse, no es dejar de ser lo que yo soy, es conocerse. ¿Qué técnicas empleo? Empleo muchísimas, ¿no? Es lo que hablábamos, depende de la persona, de la necesidad, de cómo venga, ¿no? Pero bueno, a través de cuestionarios, que no soy de pasar demasiados test. Normalmente me vienen las personas identificadas y han pasado muchísimas baterías de test. Entonces, a mí la narrativa, la entrevista, ¿no? Me da una riqueza. Entonces, sí que paso algunos cuestionarios, diario emocional, registros, ¿no? Utilizamos mucho técnicas de respiración. Siempre digo, son gratis, son rápidas y son invisibles. Las puedes aplicar antes de irte a dormir, ante un examen, ante una conversación complicada que tengas, ¿no? Es volver a tu ser, volver a tu centro, a conectar contigo mismo, ¿no? Visualizaciones, trabajamos muchísimas, tienen un gran poder mental. Vamos a utilizarlo a su favor, ¿no? La rueda de emociones, cómo estoy, cómo me siento, hacia dónde voy, ¿no? Y a veces me dicen, Esther, me siento que voy un poquito para allá. Perfecto, lo identifican, es maravilloso, ¿no? La escritura, cuando escribimos, cuando dibujamos, cuando es una terapia maravillosa, donde volcamos parte del pensamiento, esa rumiación, ¿no? En el momento que lo dejo, que lo evoco todo en un papel, es como que voy liberando gigas, ¿no? de este almacenamiento, ¿no? Y luego trabajo mucho con cuentos y metáforas, no solo para niños, sino también para jóvenes, ¿no? Y para adultos, porque al final
todos entendemos las cosas o nos llegan, ¿no? Cuando hay una implicación emocional, cuando entendemos, cuando sabemos cómo se ha sentido el otro. ¿Qué podemos hacer en casa, ¿no? ¿A qué podemos estar atentos para saber qué está pasando? Pues primero de todo, para poder atender a nuestros hijos, ¿no? Escuchar sin corregir y sin minimizar. Sé que nos cuesta muchísimo porque queremos lo mejor y a veces nos presentamos como modelos, ¿no? No, las cosas se tienen que hacer de esta manera. Pero si no se equivocan, no aprenden. Y si se equivocan y los corregimos en ese mismo momento, o no, no, así no se hace, empiezan con el miedo y con el error. Porque yo, ¿cómo voy a hacer las cosas mal para defraudar a papá o a mamá? Entonces, a veces está bien, ¿no? No corregir, escuchar simplemente. Ayudarles a crear esas rutinas de autocuidado mental, ¿no? Esa higiene que os decía, antes de ir a dormir, hacer un repaso mental, cómo me ha ido el día, qué he hecho, qué me ha incomodado, cómo lo gestiono, lo saco fuera. Y siempre yo cierro el día con 3 pensamientos positivos. Buscar espacios donde se puedan sentir ellos, donde puedan ser libres, donde no se sientan juzgados, ¿no? Y ante la intensidad emocional que a veces presentan y que no es fácil, ¿no? Siempre empatía, una mirada empática. Entonces, entender que aquello que tú dices, madre mía, no hay para tanto, a él le ha dolido mucho. Vamos a recoger su emoción. No nos están preguntando la nuestra, ¿no? No eres exagerado, eso que estás sintiendo es importante para ti, ¿no? Cuando detectamos las emociones que muchas veces ellos no saben qué les está pasando, ¿no? Les ponemos nombre, les estamos acompañando. Parece que tienes mucha rabia, mucho enfado, mucha tristeza. ¿Y dónde la sientes? La vamos a llevar al cuerpo. ¿Para qué? Para que empecemos a regular mente y cuerpo, ¿no? Todo esto que me está pasando aquí, que no le sé ni poner un nombre, se me deposita. Es que tengo una rabia, ¿no? A veces hay gente que me dice, es que, claro, luego hay un bruxismo por la noche, ¿no? Pues vamos a identificar. Y si sientes esa rabia y estamos en el momento de ir a dormir, ¿no? Ese acompañamiento con esa higiene emocional, vamos a relajar la zona. Ya sabemos dónde está localizada. Y decirles, acompañarles, ¿no? Que tu mente va rápido, va así, no lo pueden evitar, pero vamos a respirar conjuntamente para que tu cuerpo se pueda sentir seguro, ¿no? Todos somos genios, pero si juzgamos a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil, ¿no? Es una aportación muy adecuada, considero, ¿no? En las personas con alta capacidad porque se autoexigen lo que no está escrito, ¿no? Y a lo largo de la ponencia me gustaría, ¿no? que pudierais hacer un ejercicio activo de todo lo que se ha compartido aquí, ¿qué me llevo? De todo el congreso, de todos los ponentes maravillosos que han participado, ¿no? ¿Con qué me quedo? Que posiblemente os quedéis con muchas cosas, ¿no? Haced ese ejercicio, os invito a poder escribir para poder también estructurar y recordarlo, ¿no? ¿Qué cosas me han emocionado? ¿Qué cosas yo he aprendido que tal vez no sabía o que me las han recordado o me las han explicado de otra manera, ¿no? Y lo más importante, ¿qué voy a poner en práctica? ¿Vale? Entonces, mi misión en esta vida, como psicóloga, como persona, ¿no? Que ante todo me considero, es ayudar a las personas a expandirse como el aire, a enraizarse en la tierra y a encontrar su fuerza para ser conscientes, a fluir por la vida como pez en el agua y que el fuego de los corazones les ayude a establecer relaciones cálidas y sanas. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y por estar aquí. Muy amables.